Sí, muchas gracias de nuevo. Buenos días de nuevo. Bueno, sí, seguimos hablando de situaciones de cierta, como intentaré expresar en la comisión, de vulnerabilidad o de familias que necesitan una atención especial. Cuando hablamos de familias o de hogares monoparentales, nos referimos a que aquellos hogares que por diferentes circunstancias están formados por un adulto, madre o padre, y uno o varios hijos que dependen económicamente de ese progenitor. Estas circunstancias pueden tener que ver con la separación, el divorcio, la viudedad, madre soltera, etcétera. Aunque se habla, y yo así registré en la comparecencia, es el término más utilizado, hogares o familias monoparentales, con los datos en la mano vemos que realmente deberíamos hablar de hogares monomarentales, porque en un 80% hablamos de mujeres que afrontan en soledad su situación de llevar adelante la familia. Hemos pedido los datos a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, que a su vez nos ha remitido al informe de la Infancia y la Familia Canaria de 2018 para saber cuántos hogares hay en Canarias en estas circunstancias. Y de este primer dato, pues tenemos que hay 97.100 hogares monoparentales en Canarias, que suponen el 9,6% de los hogares canarios. De esos hogares, 79.000 están formados por madres y 17.500 por el padre. Destacan las personas en estado de viudedad, viudas, 35.000, luego divorciados o divorciadas, 24.000, y en situación solteras o solteros, 21.500. He podido tener también acceso a un estudio realizado por la Fundación ADECO llamado Monomarentalidad y Empleo. Ellos ya lo abordan con el concepto de monomarentalidad, y crece un poco la estadística con respecto a los datos que maneja el Gobierno, pero bueno, nos movemos en torno al 10% de los hogares, y además apuntan de que esta realidad está creciendo en todo el Estado. En España ha crecido un 2% en el último año. Hablamos de 1.878.500 familias en todo el Estado español y, como decía, hablamos de un 10% en el Estado, que es una cifra similar a Canarias. Por tanto, hablamos de una realidad que entendemos que es importante. Vincular esta realidad también con los datos en la mano, ya el estudio FOESA del 18 apuntaba que uno de los factores que afectan a la situación de pobreza y exclusión social es estar en un hogar monomarental. Es decir, que si sumamos la situación de las madres que tienen la suerte de tener empleo y que, como sabemos, el empleo para una mujer es un empleo más precario, se cobra menos que el empleo con la misma categoría de un hombre. A esto le añadimos que Canarias es un territorio donde la pobreza y la exclusión social pues ocupa cifras que nos preocupan a todos, y además añadimos esta situación de madres que en soledad afrontan la tarea de sacar adelante a la familia, educar a sus menores y además intentar, como hemos hablado antes, de hacerlo desde una marentalidad positiva. Pues sinceramente creo que lo que les pedimos a esa familia pues es demasiado, y por tanto yo creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de buscar fórmulas que apoyen esta realidad de manera más contundente. El dato que arroja el estudio hablaba de que el 65% de los hogares de Canarias monomarentales están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es un dato tremendamente importante, y por tanto tenemos que profundizar en esta realidad para ver entre todas las administraciones. Siempre creo que estas realidades complejas, estructurales casi, debemos abordarla desde la coordinación, la cooperación entre las administraciones, desde poner más recursos. Al final, todos los temas que queramos abordar desde el ámbito social, vamos a llegar siempre a que vamos a necesitar buenos profesionales formados y motivados, y recursos y estrategias, y todo eso supone recursos económicos. Es decir, si queremos abordar esta realidad, tenemos que apostar por recursos económicos. Yo en mi segunda intervención apuntaré alguna línea en la que creo que podemos contribuir. En la primera intervención el objetivo era visibilizar esta realidad, saber la línea de trabajo de la Consejería en esta materia, y en la segunda apuntaré alguna propuesta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante que exista este consenso parlamentario, este consenso político, este consenso social. Los datos están ahí, nadie los cuestiona, de que la familia, los hogares monomarentales
y las familias numerosas son familias con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, parece razonable que todas las políticas públicas tengan en cuenta esta dimensión y que revisemos nuestras políticas públicas desde esta evidencia, desde esta realidad. Decía que me parece importante el consenso porque al final de todos los temas que hablamos que tienen que ver con la realidad en la que vive nuestra familia, nuestra infancia, nuestros niños y niñas, siempre llegamos al mismo lugar. Y llegamos al lugar que la educación es fundamental, solo podremos construir una sociedad de oportunidades, de avance, de progreso, solo se lucha contra la pobreza y la exclusión si la población está formada, si la población está preparada. En ese sentido, las escuelas infantiles juegan un papel vital. Nuestro grupo parlamentario lleva desde la 8ª legislatura, y yo tuve el honor de ser la portavoz en esta materia, de reclamar, de reivindicar y de denunciar que no hubiera una verdadera apuesta por la escolarización de 0 a 3 en este territorio, que llevamos décadas de retraso. Los vascos ya tienen escolarizados en sus colegios de infantil y primaria a los niños a los 2 años y nosotros tenemos municipios, yo tengo el triste honor de haber presidido uno en estas características, que ahora estamos intentando reabrir 3 escuelas en Telde, en la ciudad, la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria, y digo lo de más poblada porque donde hay más población hay más pobreza. No lo digo por otra cuestión, para que nadie se sienta ofendido, simplemente que en las urbes grandes hay más realidad de pobreza y de exclusión. Por tanto, unanimidad de la importancia de apoyar al Gobierno en poner en marcha plazas públicas de 0 a 3 años. Con ello luchamos contra la pobreza y la exclusión, le damos oportunidades a los niños y niñas y a las familias de barrios obreros sin posibilidades de pagar una educación privada. Además, favorecemos la conciliación de la vida familiar y laboral, que es fundamental para apoyar a las madres que están solas, a esas familias monoparentales a las que nos hemos referido. Y además, trabajar, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, porque, insisto, llegamos siempre al mismo punto, trabajar la parentalidad positiva es más fácil con la familia cuando tienen niños pequeños que cuando son adultos o adolescentes. Y esto lo sabemos todos los profesores, es decir, tú llamas al papá, a la mamá de un bebé y vienen todos. Viene, si te descuidas, la abuela, la tía, la vecina y los padres. Llamas a los padres de un niño adolescente, igual ya no te viene nadie. Por tanto, trabajemos con la familia en las etapas infantil primaria, porque es donde son más sensibles a ese apoyo, a esa formación. Por tanto, totalmente de acuerdo, apostar por 0 a 3 años sería una importantísima medida para apoyar a las familias monoparentales, monomarentales y a las familias numerosas. Las políticas de vivienda. No sé si lo sabemos, pero hoy en Canarias no se tiene en cuenta esta realidad, es decir, es un indicador más de pobreza y exclusión, pero no hay una especial atención en materia de vivienda a las familias monomarentales o incluso a las familias numerosas. Tenemos que insistir que las políticas públicas de vivienda, de acceso a una vivienda pública, este tipo de hogares tengan una mayor, diríamos, algún tipo de política específica para ello. Y luego ya se ha hablado del empleo. Me parece fundamental apostar para incentivar desde lo público planes, proyectos de empleo. Ahí la Dirección General del Servicio Canario de Empleo tiene un papel fundamental dirigido a estos hogares. Por supuesto, estoy de acuerdo que puedan también beneficiarse de los beneficios fiscales y de otro tipo de ayudas que se benefician las familias numerosas, pero creo que hay que ir mucho más allá, es decir, no quedarnos solo en beneficios fiscales, los que ya existen o los que pudiéramos ir mejorando, u otro tipo de ayudas o prestaciones económicas, sino que creo que debe haber políticas específicas en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de vivienda, etcétera, dirigido a estos hogares. Porque si aquí, en estos hogares donde está un importante número de familias en situación de pobreza y exclusión o en riesgo de estarlo, parece razonable y lógico que insistamos en estos ámbitos familiares. Los que estamos al frente de lo local sabemos además que esta realidad es muy frecuente en Canarias, es decir, el 90% de las personas que se acercan a los servicios sociales municipales a expresar una problemática de vivienda, de ayudas económicas para pagar el agua, la luz, el teléfono, problemáticas de convivencia en el ámbito intrafamiliar, porque la pobreza, las dificultades económicas también tensionan la convivencia familiar.
es absolutamente, una vez oía una portavoz compañera de Podemos decir que la pobreza nos puede trastornar. Yo estoy acostumbrada a hablar con muchos ciudadanos que están tratados ya psicológicamente con medicamentos porque les es muy difícil afrontar el día a día de levantarte cada mañana sin saber cómo vas a pagar el alquiler, cómo vas a pagar el agua y la luz, o cómo vas a acceder a un puesto de trabajo si no tienes posibilidad de acceder a una escuela infantil pública gratuita para atender esta realidad. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar a trabajar de manera transversal todas las consejerías. De nada sirve que Derechos Sociales insista en programas y en proyectos sectoriales si en el Consejo de Gobierno no se toma conciencia de esta realidad y todos los consejeros desde su óptica, desde sus competencias, elaboran planes estratégicos compartidos, vivienda, educación, empleo, juventud, prácticamente todas las igualdad. Evidentemente, la consejería, la política fiscal es fundamental. Todo esto que hemos hablado requiere más recursos económicos y profesionales. Y esto son más recursos públicos. Y esto significa, en una sociedad donde, además, los ricos cada vez son más ricos, porque eso es lo que dicen los informes públicos. FOESA lo apunta claramente en su informe. Hay un 20% después de la crisis de la población en el Estado español y también Canarias que se ha hecho más rica con la crisis y un 20% que se ha hecho más pobre. Es decir, la brecha social no ha parado de crecer. Parece razonable que se redistribuya esa riqueza, ese crecimiento económico y se pueda dirigir esos recursos, esa fiscalidad a la población que más lo necesita. Y yo siempre pienso que quien no quiera ver esto como un acto de justicia social, quien no quiera ver la redistribución de la fiscalidad hacia toda la población como un acto de solidaridad con la población más empobrecida, yo entiendo que deben verlo como una necesidad vital. Es decir, una sociedad no progresa, no avanza y no es una sociedad de convivencia pacífica. Una sociedad no puede ofertar un turismo de calidad y un turismo competitivo si en sus calles vive la gente o duerme la gente en coches, y esto es una realidad, o comparte en casa 20 personas, y esto es una realidad, aunque esté oculta. Por tanto, luchar contra la brecha social, favorecer la cohesión social a través de políticas públicas que inviertan en educación, en todas las facetas y en 0 a 3 años, que inviertan en sanidad, en la prevención y en la intervención, y que inviertan en empleo o en recursos en derechos sociales, es una sociedad quebrada y, por tanto, una sociedad que cada vez nos iremos quedando atrás. Por tanto, yo creo que también ahí sería conveniente que hubiera el consenso de todos y todas de que necesitamos apostar más, con más recursos y más, me refiero recursos humanos y recursos económicos, por las políticas públicas, por las políticas sociales.